para todos, les bendecimos en el amor de Cristo. Eh, Les saludo, aquí estoy junto con mi amada esposa, la profeta María Eugenia, soy el apóstol Francisco Correa. Ya nos hemos visto, aquí hay algunos hermanos en el auditorio y también algunos se unen a través de la virtualidad. Bueno, mis amados, hoy vamos a ver un tema muy interesante, muy necesario y un poquito pesado. Religiones, sectas y herejías. Es el tema que nos atañe en esta clase. Vamos a tener esta y otra próxima clase con la bendición de Dios en 8 días, una segunda parte. Le comentaba a los hermanos que están aquí que es un tema muy extenso, muy amplio. Trataré de ser lo más concreto para abarcar los temas. En 2 clases no es tan fácil, pero vamos a aportarle un interesante material para que ustedes lo vuelvan un material de estudio, porque es muy importante conocer acerca de todo esto. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, Dios y Padre Santo. Gracias, Señor, por cada situación que tú permites que acontezca sobre la tierra y también por cada una de las cosas que nos permites hacer. Bendigo a cada uno de los hermanos que vienen en disposición, los que llegan a este lugar, como los que se unen a través de la virtualidad. Y Padre, te pido que si alguno tiene dificultades para conectarse en el internet o para llegar, seas tú obrando bendición y coloques en los hermanos tanto el querer como el hacer, ya que es muy importante formarnos en tu palabra y en tus principios, para como lo vamos a ver a lo largo de esta clase, sepamos la importancia de conocer todas las cosas, de escudriñarlo todo, como dice tu palabra, de acoger lo bueno y desechar lo malo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, entonces vamos a pasar a la primera parte. Dice religiones, sectas, herejías. Y vamos a mirar la primera diapositiva, que está la palabra del Señor, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y dice también la Escritura: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La palabra es muy clara en esto, ¿no? Entonces vamos a entrar ya en materia. ¿Qué es una herejía? ¿Sí se ve claro? Bueno, pasemos a la siguiente. ¿Qué es una herejía? Perfecto. ¿Qué es una herejía? Una herejía es toda doctrina que en materia de fe sustenta opiniones contrarias a las palabras o a la palabra de Dios. Entonces, cuando a usted le digan eso es una herejía, es porque es que está sustentando algo contrario a lo que la palabra de Dios nos afirma o nos enseña. Y hay un estudio que se llama heresiología, que es precisamente el estudio o tratado sobre las diferentes herejías. Es una cantidad, tanto que amerita que haga un estudio completo que se llama heresiología, que es lo que estamos en cierta forma viendo ahorita. Por tanto, entonces vamos a presentar como algo muy resumido, sintético, porque son muchas, pero vamos a mirar algunas de las principales religiones y sectas como una noción general
de lo que ha sucedido a través de la historia, de lo que se ha expresado a través de la literatura y obviamente la doctrina y otros conocimientos que las caracterizan. Lo más importante es que la vamos a refutar con la verdad de la palabra, de las Sagradas Escrituras. Es la única forma, ¿no?, en que nosotros podemos. Por eso es tan importante estudiarlo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que nos dice motivos para estudiar las religiones y las sectas falsas. ¿Por qué nos ocupa esto en el seminario? ¿Por qué nos pareció importante? Muy importante que lo aprendamos o que lo refresquemos, porque algunos ya conocemos, que lo tengamos en cuenta y que profundicemos un poquito más. Entonces, primero que todo, pues es una apologética, una defensa de la fe. Nos capacita para combatir las sectas y las herejías y las falsas doctrinas. Por eso es preciso entonces que conozcamos al enemigo con el que nosotros nos vamos a enfrentar, porque es así. Y mientras más conozcamos las tácticas y naturaleza, más probabilidades tendremos de vencer, ¿no?, de vencerlo, porque no podemos ignorar sus maquinaciones. Dice la palabra del Señor en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y qué es anatema? Maldición. Por tanto, esto es muy serio. No es como pensar de pronto, no, sí, todos llevan lo mismo, todos los caminos llevan a Roma, dicen por ahí algunos. No, la Biblia dice hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. También el estudiar las religiones, sectas falsas, herejías, es una herramienta, nos ayuda en la evangelización. ¿A cuánto les gusta evangelizar? Este es uno de los mandatos que Dios nos ha dado, la gran comisión. Pero cuando tú te vas a evangelizar, te vas a encontrar con mucha gente. Y entonces es necesario que nosotros conozcamos la verdad para poder combatir la mentira. Entonces, es necesario conocer la verdad para combatir la mentira. Entonces, tenemos que también conocer las sectas falsas. Debemos conocer también o poseer un buen conocimiento, obviamente, de la palabra de Dios, de la Biblia. Pasemos a la siguiente. El estudiar las sectas y las herejías aumenta nuestra fe. Cuando nos tropezamos entonces con doctrinas de las sectas falsas sin ningún fundamento, hasta ilógicas muchas de ellas, tenemos más seguridad en lo que hemos creído. Y ahí es cuando decimos, gracias Señor por haberme conducido a la verdad. De ahí podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda carta a Timoteo 1:12. Entonces también el estudiar esta parte aumenta nuestra responsabilidad. El cristiano es responsable de buscar el conocimiento de la verdad y combatir la mentira. Es una de nuestras responsabilidades. La palabra del Señor dice, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la armadura de la justicia y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios, en nuestra arma. La siguiente, vamos a mirar un poco cómo identificar una herejía. Entonces, valga la aclaración, usted se va, por ejemplo, a evangelizar y se encontró con un testigo de Jehová. Usted debe conocer cuáles son sus argumentos. Y eso es lo que vamos a mirar en esta clase. O con un adventista que usted oye que los demás dicen, eso es lo mismo. Lo único que ellos tienen de diferente a nosotros es que se reúnen el sábado. Pero cuando profundizamos un poco nos vamos a dar cuenta de algunas cosas. Aquí no se trata de decir
o desmeritar a nadie. Al contrario, vamos a conocer y vamos a orar por todas esas personas que están allí, que aún habiendo sido de nosotros, salieron de nosotros. Otros que aún, pues por confusión y todo. Entonces hay que orar por cada una de esas personas, que les alumbre el conocimiento de Cristo. Y no se trata de decir nosotros somos los únicos, porque ahí seríamos sectarios, pero sí reconocer y darle gracias a Dios que nuestro libro fundamental no es el libro que escribió fulano de tal o sutano, ni las profecías de no sé quién, ¿no? Nuestro libro fundamental como cristianos evangélicos es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo identificar una herejía? Primero, está en desacuerdo con la Biblia, con respecto a las doctrinas de la Biblia. Muchas veces está parcialmente en desacuerdo, otras veces está totalmente en desacuerdo. Tanto que hay algunas que no utilizan la Biblia, sino sus propios libros. Entonces, por ejemplo, el libro del Mormón, por ejemplo. Eso vamos para allá a mirar. Entonces, podemos en este caso, para identificar una herejía, dividir tres argumentos o citar tres argumentos. Lo que es el argumento bíblico. El argumento bíblico se saca de la Biblia, se le da una interpretación correcta y lógica. Y fue el argumento que usó Jesús en la sinagoga de Nazaret, cerca de su misión. Y es la forma como correcta de nosotros hablar, predicar, enseñar. Son argumentos bíblicos, netamente basados en la palabra, y es lo ideal. Pero también hay argumento extrabíblico, y ahí esa es una cascarita que tenemos que tener cuidado, porque puede ser un argumento válido, pero no está en la Biblia. Lo podemos usar como ejemplo, pero tenemos que tener cuidado, que no es bíblico. Entonces, argumento extrabíblico no tiene base en la Biblia, pero tampoco choca con sus enseñanzas. ¿Ve? Muchos predicadores usamos argumentos extrabíblicos para poner ejemplos cuando damos nuestro sermón o nuestra enseñanza. Y pueden ser sanos, pero esto se tiene que hacer con mucho cuidado. Y es necesario que se tenga una seguridad en lo que se está diciendo y en lo que se está usando, y debe correlacionarse con la Biblia de una u otra manera. Y está el argumento antibíblico. Y este sí ya definitivamente es el que muchas sectas y herejías utilizan. Es el que combate, tuerce, sustrae o aumenta las verdades enunciadas en la palabra de Dios o choca con ellas. Pasamos a la siguiente. Las herejías que son antibíblicas, entonces están en desacuerdo con las enseñanzas del cristianismo. Ojo a esto. Las herejías antibíblicas están en desacuerdo con las enseñanzas del cristianismo. Y muchas de las herejías están muchas veces fundamentadas en un versículo, en una expresión aislada que encontramos en la Biblia, o sea, un texto sin contexto. Tomar un solo versículo y de ahí argumentar una serie de creencias o doctrinas. Entonces, sin embargo, un poco de conocimiento de los principios de la hermenéutica, que es la interpretación correcta de las escrituras, nos puede ayudar a refutar. Entonces, ¿qué es la hermenéutica, hermanos? La interpretación correcta de las escrituras. Bueno,
¿Cómo más podemos identificarlas? Tienen una unilateralidad de la apreciación doctrinaria. O sea, son unilaterales. ¿Qué quiere decir? En muchos casos, la herejía se caracteriza por el hecho de escoger una doctrina mm, para descargar en ella toda su atención en detrimento de otras doctrinas. Me explico. Por ejemplo, la secta de Creciendo en Gracia. El líder de esa secta en su momento, que se murió, y ahora lo lidera la esposa, diciendo que él resucitó y encarnó en ella, que se llama Creciendo en Gracia. Decía que hay algunos evangelios que no, o sea, él hizo de la Biblia lo que a él le pareció que era válido y le anexó una cantidad de herejías. Entonces decía que el evangelio, ya no me acuerdo muy bien, pero que el evangelio de Pablo sí, pero el tal otro libro no. Entonces tomaba lo que le parecía o lo que le convenía y lo otro lo ponía afuera y lo que él tomaba lo hacía en detrimento de otras doctrinas. Entonces se afirma, por ejemplo, en algunos casos, la divinidad, aquí está el ejemplo, se afirma la divinidad de Cristo, pero se niega su humanidad, o viceversa. Se habla de la humanidad de Cristo, pero se niega su divinidad. Y la palabra a mí me dice que Él fue semejante a nosotros en todo, hecho hombre, pero sin pecado. Entonces algunos dicen que no fue hombre, que era Dios todo el tiempo, pero Él vino como hombre. Entonces muchas veces se afirma una cosa, se niega la otra, se le da énfasis a la unidad de Dios y se oscurece la doctrina de la Trinidad. O sea, son dos casos en los que se niega la Trinidad. Y se habla de un único Dios, en el caso de los que llaman unitarios, que muchos dicen, son los mismos que nosotros. Lo único es que ellos dicen que solo Jesús, pero es lo mismo, no es lo mismo. Porque ahí es donde está la cascarita de las sectas o las falsas doctrinas. Muchas veces se muestra preocupación por el cuerpo del hombre, que es lo que sería el humanismo más o menos, y se olvida lo que es el área del alma y del espíritu. Pasemos a la siguiente. Otra característica, contradicción con los hechos. Historias y doctrinas basadas en hechos que en realidad no proporcionan una base para ellas, hechos que dicen ser históricos, pero en realidad muchas veces no son, y otras veces son especulaciones, incredulidad para con enseñanzas basadas en hechos reales, cosas que de verdad acontecieron, basadas en hechos bíblicos o de raíces bíblicas. También presentan una incoherencia lógica. Nada impide que entonces tenga que el buen sentido y la razón para nosotros sean usados en materia de religiones, hablemoslo así. Sí podemos tener buen sentido y razón, porque hay cosas que se salen totalmente de un contexto normal. Entonces la mayoría de las herejías no van a resistir una confrontación lógica con la historia, por ejemplo. ¿Sí? Y ya cuando las vayamos viendo, una a una vamos a entender un poquito más esto. No van a resistir una confrontación con la ciencia, mucho menos con la Biblia, en algunos casos, o con la religión, propiamente dicha. No, no resisten eso. Mientras nosotros con la Biblia podemos complementar la historia, complementar la ciencia. La siguiente. Entonces vamos a mirar, ya miramos herejías. Ahora, ¿cómo identificar una secta falsa? Características de una secta. Usted se dé cuenta, esto es una secta, o tal persona está en una secta, o me invitaron a una reunión, pero aquí está rara la cosa. Esto no me suena.
A veces uno, pues, por el mismo Espíritu Santo, como que siente que no. Pero qué bueno poderlo identificar con bases bíblicas. Entonces, primero, Jesús no es el centro de atención. Las sectas falsas generalmente subestiman el valor de Jesús. Es una de las cosas características. Por ejemplo, las sectas orientales tienen sus dioses o sus profetas. Los colocan por encima de todo. Y las occidentales sustituyen a Jesús por otro Cristo o colocan al Hijo de Dios en una posición secundaria. Le quitan su divinidad y sus atributos divinos. Y lo ponen, por ejemplo, como un profeta más, igual a Mahoma, igual a Confucio y todo eso. Las sectas tienen otras fuentes doctrinarias, además de la Biblia, lo que decíamos al principio. Nosotros las podemos conocer porque se basan en libros hechos por otros, argumentos, profecías y demás. Y las utilizan mucho más que la propia Biblia, como dice la hermana, por ejemplo, los mormones. Y hay muchos, ¿no? Todas tienen una fuente doctrinaria, además de la Biblia o en lugar de la Biblia, además. Las sectas creen tan solo en algunas partes de la Biblia. Admiten y aceptan como inspirados determinados escritos de sus fundadores o de las personas que comparten con ellos una buena dosis de aquello en que creen. Algunas llegan entonces a desacreditar la Biblia, a la cual le hacen muchas restricciones o cambios, como los testigos de Jehová, que utilizan el libro de las Sagradas Escrituras del Nuevo no sé qué, de manera que no es la verdad la Biblia. Ellos utilizan su propio libro y tienen demasiados errores, han suprimido versículos, eso es una locura. La siguiente diapositiva. Afirman ser las únicas que están en lo cierto. Eso es una de las características. Somos los únicos que tenemos la verdad. La verdad está aquí. Eso es sectario. Puede que haya sido fundada hace 5 años, 10 años, 20 años, 100 años, 1000 años. No importa. Es la única verdadera. Y hay de los que no leen a través de su cartilla, de su manual, de su libro. Prácticamente están condenados. La otra parte, hacen uso de falsas interpretaciones. Entonces, las interpretaciones del texto bíblico las hacen sin tener en cuenta los principios de la hermenéutica. Por eso es tan importante la hermenéutica, que es la concordancia de la Biblia, que lo vimos aquí cuando veíamos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿recuerdan? Entonces, esa parte de la hermenéutica no la tienen en cuenta y es lo que toman un texto, un versículo aislado para sus pretextos. Esto ha llevado a incontables personas, a veces con buenas intenciones, a desviarse y fundar una secta falsa. Entonces, eso acontece generalmente por la ignorancia de las reglas de la hermenéutica, las reglas de la interpretación, aún de nuestro propio idioma, que son enseñados en las diferentes escuelas. Hacemos a la siguiente. Entonces, ¿qué más hacen las sectas? Enseñan al hombre a conseguir su propia salvación. No solo enseñan al hombre a salvarse a sí mismo, sino que prometen una salvación enteramente naturalista en su concepto. Consiste entonces en la repetición de la vida de este mundo, quitándole sus tensiones desagradables. Generalmente los que creen en la reencarnación y todo este tipo de cosas. Son proselitistas. Una de las actividades proselitistas principales de las sectas, esto mire clave, es pescar en las peceras de los demás. No captan a sus neófitos entre los enfermos, los afligidos, los desesperados, los necesitados, sino que aprovechan la fe
que ya poseen las personas a quienes tratan de conquistar y con un poco de sutileza consiguen desencaminar hacia su grupo hasta a muchos buenos cristianos. Ojo con esto, es una de las formas de actuar en las sectas, pero aún dentro de nuestra iglesia hay personas que practican eso. Por eso si usted ve a alguien que está en una iglesia de sana doctrina, déjelo allá. No le diga, ay, caminen, se va para mi iglesia, que es que allá sí es bonito, que es que allá. Eso no le agrada a Dios, porque usted puede dañar el camino de una persona, de una familia. Deje a los que están en las iglesias de sana doctrina. Ya si usted ve que está en un lugar que no, obviamente insista y diga, mire que lo voy a invitar a esto. Eso es muy diferente. Pero no tenemos por qué hacer lo mismo de los sectarios, porque entonces terminamos siendo sectarios. Sí, vamos a hacer, voy a terminar un poquito acá este tema y dejamos un momentico para las... Listo, gracias mi hermano. Gracias hermano que está ahí. Ya ahorita le damos la palabra un momentito. Dice la palabra en primera carta a Timoteo 4.1. Primera carta a Timoteo 4.1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire el énfasis en esta palabra. Estamos viviendo los tiempos postreros. Siempre esto ha existido. Sectas, herejías, desviaciones de la doctrina, aberraciones, todo esto ha existido. Pero ahorita esto está aumentando muy fuerte. Hay una apostasía muy fuerte porque el espíritu del anticristo está operando con mayor fuerza. Es cuando más necesitamos, hermanos, meternos en oración, en el estudio bíblico y congregarnos. Porque ahí no nos enfriamos y viene otro y nos da tres vueltas. Entonces estamos en el peligro de poder apostatar de la fe y ahí no hay opción de perdón, porque blasfemaríamos contra la fe de Cristo. Y es lo que se refiere por ahí la palabra en Hebreos 6, que dice que es imposible que los que una vez degustaron de la buena verdad, de las cosas celestiales, vuelvan. ¿Por qué? Porque apostataron. Y esa apostasía es delicadísima. Entonces, ojo con esto. Vamos a mirar acá que sigue. Listo. Démosle un espacio al hermano para que brevemente nos dé su aporte o pregunta. Siga, mi hermano. ¿Será que no ha abierto el micrófono? Bueno, mientras el hermano arregla su problema ya de sonido, entonces continuemos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y es los ismos del pensamiento humano. Vamos a mirar ismos. ¿Qué son los ismos? La búsqueda del hombre, ¿sí? Del saber, muchas cosas. La conocemos con una palabra, filosofía. Y la filosofía en su parte, digamos, su, su manera, según lo que quiere decir su nombre, viene derivado de la palabra de filos, del griego, de filos. ¿Qué quiere decir amigo? De filos, amigo, o de, o amigo de, o amante de. Y de Sofía. Y Sofía quiere decir conocimiento o saber. O sea, amigo o amante del conocimiento y el saber. Esa es la filosofía. Quiere decir que es amigo del conocimiento. Y pues históricamente se remonta
a la época de Aristóteles y los grandes pensadores y filósofos griegos, ¿sí? Que todavía los citamos y que marcaron un hito en la historia muy importante. Ojo lo que les voy a decir, comienza históricamente en el siglo VI antes de Cristo, o sea, 600 años antes de Cristo, más o menos. Sin embargo, podríamos decir que el ser humano comenzó a filosofar desde que intentó en su corazón apartarse de Dios. O sea, empezó a razonar por sí mismo, a ponerle a todo una filosofía. Entonces, la filosofía es de mucho cuidado. El pensamiento humano, en su intento por descubrir o redescubrir su naturaleza, su origen, su razón de ser, ha creado dentro de la filosofía algo que se denomina los ismos. Y estos ismos, vamos a mirarlos, en realidad alejan cada vez más a la criatura de su creador, y yo diría que son como pretextos. La siguiente diapositiva dice la palabra del Señor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, ¿cómo la da? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y no necesita ponerse a filosofar tanto. Santiago 1:5. Entonces, algunos acuden y se enredan con unos pensamientos y su cerebro se les confunde, su mente, y ahí entra el enemigo a confundir. Pero la palabra a mí me dice, ¿tienes falta de sabiduría? Pídele a Dios. Nosotros somos sabios, más sabios que muchos que se creen sabios. ¿Sabe por qué? Porque leemos la palabra y meditamos en ella. Hay gente que no conoce. Ayer estábamos viendo una película con mi esposa y mi hija, que habla del arrebatamiento, y que van en un avión y bueno, viene el Señor por la gente, no se la han visto. Y ahí nadie sabe qué fue lo que pasó. Increíble. Y uno dice, bueno, es una película, pero así es. Y es que eso va a ser el peligro. Muchos van a decir, no, es que vinieron los extraterrestres. No, es que uno, es que están preparando tal cosa. Y o sea, es una película, pero es una realidad. Pero nosotros sí sabemos. Bueno, dice que podríamos decir que es una síntesis, esta parte, del inútil esfuerzo realizado por el hombre a través de los siglos con el intento de lograr su propia salvación, su propia redención. Son escuelas de pensamiento que proporcionan mucho material a las falsas religiones y sectas, material necesario para su predicación y engaño. Y hay vestigios de una o de más filosofías seculares en el contexto doctrinario de cada religión o secta falsa, en detrimento de las verdades divinas escritas en la palabra de Dios. Pasemos a la siguiente diapositiva y vamos a ver algunos de los sismos. Tranquilos que yo les voy a pasar este material, pero está bien que anoten. Agnosticismo. Fue forjado en 1869 por Thomas Huxley. Agnosticismo. Agnosticismo. Y se creó o surgió como oposición al gnosticismo. Vamos a mirar el gnosticismo. El agnosticismo, en el adjetivo griego agnostos, quiere decir ignorante, inconocible. Y enseña que no sabemos ni podemos saber si Dios existe o no. O sea que usted ya sabe quiénes son los agnósticos. Nadie puede decir, nadie puede afirmar si Dios existe, pero tampoco puede afirmar que no existe. Dicen, la mente finita no puede alcanzar lo infinito.
Entonces, el agnosticismo tiene una frase predilecta. No podemos creer, no podemos creer. El resumen de esta enseñanza es, mire lo que más o menos es una síntesis. El ateísmo es absurdo porque nadie puede probar que Dios no existe. Pero el teísmo, que es la creencia en Dios, o sea, el ateísmo es no creer, el teísmo es creer. El teísmo no es menos absurdo, dicen ellos, porque nadie puede probar que Dios existe. Filosofía. ¿Sí o no? Entonces dice, no podemos creer sin pruebas evidentes. Los mentores del agnosticismo son Huxley, que fue su fundador, podríamos decir, otro filósofo llamado Spencer y otros más. Pero simplemente están engañados. Porque Dios es fácilmente comprensible por el alma sedienta, por el alma honesta con Él y por el alma constante. ¿O no? No lo podemos decir. ¿Quién de nosotros aquí puede decir, no, ¿será que Dios sí existe? No, nosotros ya sabemos que sí, porque sí. Entonces, ¿o si no qué? Claro, y si no, ¿por qué estamos acá? Gloria a Dios. Otro ismo, el animismo. 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 Una de las características del pensamiento primitivo. ¿Cuál se refiere con el pensamiento primitivo? Nuestros antepasados, muchos de ellos desviados de la verdad, pensaban en todo lo que es el animismo. Consiste en atribuir a todos los seres de la naturaleza una o varias almas. Las plantas tienen alma, porque son seres vivos. Nadie dice que las plantas no son seres vivos, pero el animismo le atribuye que ahí incluso, ahí se mezcla con otro, pero dice, ahí está Dios, un árbol es Dios. Por eso por ahí los vemos a muchos de ellos, no todos, porque la gente a veces lo hace por moda y ni siquiera sabe lo que está haciendo. Por allá abrazando un árbol. Y aún diciendo todo es Dios. Se deriva a otra que vamos a estudiar más adelante. Entonces es una doctrina que tiene una índole espiritualista, en el sentido negativo del espiritualismo obviamente, porque, digamos, se opone a todo lo que sea material. Y digamos, este ismo o teoría considera que el alma es la causa primaria de todos los actos. O sea, todo lo basan en el alma del ser. Pasemos a la siguiente. Hay otro ismo. Estos son resúmenes, ¿no? Ascetismo. Ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? ¿Sí lo han oído nombrar los ascetas? El ascetismo es la teoría y la práctica de la abstinencia y mortificación de los sentidos. Abstinencia y mortificación de los sentidos. Tiene como objetivo asegurar la perfección espiritual, sometiendo el cuerpo al alma. Hay además el ascetismo natural, que busca la perfección por motivos independientes, muy independientes de las relaciones del hombre con Dios. El ascetismo fue practicado por la escuela pitagórica, de Pitágoras, pitagórica, muy practicado y muy usual en las religiones y sectas orientales, los ascetas, el ascetismo. Aquí hay otro ismo, el ateísmo. Otro ismo, el ateísmo. Es la teoría que niega la existencia de un Dios personal. Y a partir del Renacimiento, el término pasó a indicar la actitud de quien no admite la existencia de una divinidad.
Se llaman ateos los que no admiten la existencia de un ser absoluto, libre e inteligente, dotado de individualidad y de personalidades reales. No creen, realmente no creen en un ser supremo. Según ellos, ¿no? De pronto por ahí tiembla y ahí sí creen. El deísmo. Deísmo. El deísmo se distingue del teísmo. Acuérdense que también hay, así como hay ateísmo, hay teísmo. El deísmo se distingue radicalmente del teísmo. Para el teísmo, Dios es el autor del mundo. Es una entidad personal revelada a los hombres. Nosotros somos teístas por su actuación en la historia. Pero para el deísmo, Dios es el principio o causa del mundo infuso o difuso en la naturaleza. Es como el arquitecto del universo, pero no le dan ese lugar de que es el autor del mundo, sino que es como el principio y está inmerso en, ahí en la misma naturaleza. La siguiente, bueno, ahí ya vamos, ahí ya terminamos. Vamos a tomar un pequeño descanso, porque yo sé que el tema es un poquito pesado. No sé si el hermano que iba a hablar ya puede. ¿Se desconectó? Ah, bueno. Ah, seguramente iba a saludar. Como creo que está viajando, no debe tener buen. Listo. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso, mi hermano. Son las 7:52. A las 8:05 volvemos a retomar, ¿de acuerdo? Listo, mis amados. Pueden estirar sus pies, ir a la panadería y tráeme pan. Yo voy a mirar aquí si puedo pasar otras.
muchos sismos. Vamos a 2 minuticos y ya. 3 minuticos.
Uno, dos, tres, ya. Hermano, me haces un fa. Entonces, seguimos con las diapositivas en esta nueva que te mandé. Em, a partir del donde dice dualismo. Tomemos entonces, nos tomamos más del tiempo. ¿Ya estamos? ¿Se, se te fue el audio? Bueno, no alcanzamos a ver sino los sismos. Falta entrar ya en sí a las sectas. ¿Me avisas, hermano? Ok. ¿Ya? Vayamos mirando nosotros acá, mientras el hermano arregla. Eh, voy avanzando. Ah, ok. Bueno, bien. Tranquilo, tranquilo. Pues mientras el hermano puedes conectar allá y me avisas cuando voy a ir avanzando aquí con las hermanas. Entonces, ahí repasamos. Después vamos, o sea, ya vimos deísmo. Ahora, dualismo. El dualismo es un sistema. Ah, pero sí. Bueno, yo les voy, no interesa, les voy a ir contando para que cuando ahorita ya pase. Entonces viene dualismo. El dualismo admite la existencia de dos sustancias. Sí, dos sustancias. Sustancias con B, sustancias. De dos principios o dos realidades, dice, dos alternativas, por decirlo así, como explicación posible del mundo y de la vida. Entonces, para ir más claros, ya el tema religión
son dualistas las religiones o las doctrinas que admiten dos divinidades. Sí las hay, ¿cierto? Admiten dos divinidades, como por ejemplo, mm, el Dios del bien, el Dios del mal. Algunas lo dicen así, como muchas religiones orientales. Entonces ponen una positiva, una divinidad positiva, que es el principio del bien, y otra su opuesto o destructora, que es el principio negativo, pero dicen es necesario que exista una para que exista la otra. En otras palabras, el yin y el yang. Eh, y dicen que es un principio del mal que opera en la naturaleza y que opera en el hombre. Tiene tanto un sentido bueno como un sentido malo. Y entonces muchos de ellos no dan a entender que es necesario el mal para que exista el bien, que si no fuera por el mal no existiría el bien. Me acuerdo que una vez íbamos con mi esposa en un bus y se subió un señor allá a pedir plata y dijo, bueno, yo vengo a pedir plata porque yo era ladrón y ya no quiero robar más, pero si no me dan plata pues me pongo a robar de nuevo. Al fin y al cabo nosotros también generamos empleo porque si no fuera por los ladrones, ¿en qué trabajaría la policía? Entonces algo parecido, si no fuera, según ellos, si no fuera por el diablo, ¿qué haría Dios? Más o menos, viene a ser en ese. Mm, bueno, entonces, esta teoría del dualismo eh, fue establecida en el 1596 por Descartes. ¿Se acuerdan? Renato Descartes, que decía, ¿listo? Listo. Bueno, amados, estábamos aquí, mi hermano me estaba ayudando aquí para solucionar un tema del sonido, pero ya estamos aquí de nuevo. Entonces aquí repasando algo con los hermanos que están aquí en el auditorio, pero retomamos. Entonces, estamos en los ismos. Vamos a mirar que otro ismo u otro sistema filosófico que es el dualismo. Entonces ya estamos en eso, el dualismo. Eh, Admite la existencia de dos sustancias, de dos principios o de dos realidades como explicación posible del mundo y de la vida. ¿Sí? Entonces, aplicándolo yo al sentido de la religión, las religiones dualistas son, o las religiones o doctrinas dualistas, son aquellas que admiten dos divinidades, una positiva, que es principio del bien, y otra, su opuesto, que es destructora, negativa, principio del mal, y que opera en la naturaleza y en el hombre. En otras palabras, el hombre tiene un sentido bueno y un sentido malo. Es necesario que exista el mal para que exista el bien, y es necesario que exista el bien para que exista el mal. Estábamos aquí mirando que esto da a entender como doctrinas como orientales, el yin y el yang y este tipo de cosas. El equilibrio entre el mal y el bien. Si no fuera por el mal, no existiría el bien. Entonces también ponen allí a algunos un concepto de que Satanás es necesario para que Dios actúe. Y le vienen dando en algunas sectas que vamos a ver más adelante un papel importante en la salvación a Satanás. Esto es grave. Y viene muy camuflado y muy disimulado. Descartes, eh, de 1596 a 1650, Descartes establece esta doctrina en el campo de la filosofía moderna. ¿Qué decía Descartes? ¿Se acuerdan? ¿Sí era? Renato Descartes, que decía, pienso, pienso, luego existo. Entonces, es el creador o uno de los creadores del dualismo. Hay otro ismo,
El eclecticismo trata de conciliar las tesis de diversos sistemas conforme a determinados criterios de verdad. Procura aprovechar lo que hay mejor de todos los sistemas, o sea, recoge de cada uno de los sistemas o de cada uno de de las teorías, ¿sí? Lo que les parece es verdad y es bueno, y hacen un sancocho. Eso es lo que hace, por ejemplo, también la nueva era, ¿no? La nueva era, según ellos tienen la verdad de todo porque ellos recogen de cada creencia la única verdad y hacen un todo y ellos son los que tienen la verdad. En el siglo XIX, el eclecticismo espiritualista concentraba su atención en el uso del método introspectivo, o sea, ir al interior del hombre. Ojo, porque a veces esos métodos introspectivos también se aplican dentro de nosotros. Dio origen al llamado espiritismo contemporáneo. De allí del eclecticismo surge el espiritismo contemporáneo. Vamos para la siguiente. El empirismo. El empirismo es la posición filosófica según la cual todo el conocimiento humano es el resultado de la experiencia. ¿Se han oído la palabra empírico? Entonces, este es un abogado empírico. Este es un empírico, porque aprendió conforme a la experiencia, no hizo de pronto una carrera, pero es empírico, de ahí viene. No quiere decir que ser empírico sea malo, pero de ahí viene empirismo. Es todo lo que es el conocimiento humano conforme a la experiencia del ser, de sensaciones exteriores o interiores, y no es de la razón ni del intelecto. Afirma que el único criterio de verdad está en la experiencia. Esto es lo que dicen por ahí, ver para creer, que a veces nosotros mismos lo decimos, y en cierta forma, ¿cuál fue el que fue incrédulo? Tomás. En cierta forma dijo ver para creer, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa época y contexto ya esas filosofías ellos las escuchaban. En la época de Jesús había muchos predicadores y era una moda que se pararan a hablar y la gente les hacía rueda a ver de qué está hablando esto. Por eso Jesús utilizó ese método para llegar a la gente. Entonces hubo muchos filósofos, muchos que se paraban, era en una época, acuérdense que estaban dominados por los romanos y los romanos también al mismo tiempo la influencia de los griegos. En esa parte, intelectualmente los griegos eran la potencia. Los romanos eran la potencia de guerra y de dominio, pero la potencia intelectual era Grecia. Por eso, en esa época, el idioma usual era el griego. Entonces, por eso todos nosotros también tenemos raíces del griego y en estos estudios vemos, viene el griego tal, bien, porque había mucha influencia. Entonces, muchos de los que escucharon a Jesús tenían influencia de todos estos ismos. Vamos a mirar el epicureísmo. Esta es una escuela filosófica griega fundada por Epicuro entre el año 341 al 270 antes de Cristo. El epicureísmo sostiene el principio del placer como el valor supremo y la finalidad del hombre y prescribe unos principios, 4 para ser exactos. Primero, aceptar todo placer que no produzca dolor. Todo placer que no produzca dolor. Segundo, evitar todo dolor que no produzca placer. Tercero,
Evitar el placer que impida un placer aún mayor o que produzca un dolor mayor que este placer. Cuarto, soportar el dolor que aleje un dolor mayor todavía o que asegure un placer mayor todavía. Por placer se entiende la satisfacción del espíritu proveniente de un cuerpo y de un alma sanos, y nunca de Dios. ¿Ok? Mente, alma, cuerpo, pero nunca de Dios. Buscar placer y satisfacción únicamente en la salud o en el intelecto es no tener deseo de encontrar la verdadera fuente de la felicidad, que es Dios. Entonces estarán siempre basados salud, intelecto y capacidad propia del hombre. Toda esta mezcla de ismos los reúne en concepto total. La nueva era, ¿no? Hay otro que es el escepticismo, es decir, como que nos familiarizamos. A veces esta persona es muy escéptica. El escepticismo se caracteriza por una actitud antidogmática de indagación que trata de hacer evidente la carencia de solidez de cualquier posición, definiendo como única posición justa el abstenerse de aceptarlas. O sea, no acepta nada. Fue fundada por Pirro, filósofo griego, en el año 360 a.C. Pirro, en el año 360 a.C. Enseña que en vista de que solo las sensaciones inestables o ilusorias pueden ser la base de nuestros juicios sobre la realidad, se debe practicar el reposo mental, en el que hay insensibilidad y en el que nada se afirma ni se niega, para poder alcanzar la felicidad por el equilibrio, por la tranquilidad. Tales personas, pues, según sus teorías, no viven, vegetan, porque están ahí, nada se afirma, nada se niega, nada para alcanzar la felicidad. Por eso, en ese contexto, pasemos a la siguiente. Es importante que todos estos sismos, me he querido detener un poquito en esto porque es que cuando ya entremos a ver algunas de las sectas en sí, vamos a ver que todo tiene una mezcla de todo. Y de ahí, pues como lo decíamos al principio, ha sido el alimento para muchas doctrinas erradas. El esoterismo es un sistema filosófico religioso oculto. Es considerado una doctrina secreta, solo comunicada a los iniciados. El esoterismo es ocultista y se caracteriza por el estudio sistemático de los símbolos. Hay símbolos en todo lo que existe y en el estudio de esa simbología el hombre podrá comprender las razones fundamentales de su existencia y viene a ser una ramificación del espiritismo. Pero miremos ahí un paréntesis, por ejemplo, hablábamos de, cuando hablemos de la masonería, los masones tienen símbolos, o sea, son simbólicos por excelencia, tienen mucha simbología y cada uno de esos símbolos tienen que ser descifrados de una manera casi que secreta, pero saben lo que ponen en cada lugar. El espiritualismo es el nombre general que reciben las doctrinas filosóficas según las cuales el espíritu es el centro de todas las actividades humanas.
Ya se entienda por espíritu la sustancia psíquica, el pensamiento puro, la conciencia universal, la voluntad absoluta. Entonces ellos, su fundamento y su centro es el espíritu. El espíritu es la realidad primordial, el bien supremo, pero no en el sentido bíblico, obviamente. Como nosotros lo entendemos, el espíritu del hombre es la parte que Dios puso en nosotros para comunicarnos con Dios. No, aquí es trabajar el espíritu de una manera dualista, como ya vimos, pluralista, pluralidad, muchas formas de hacerlo, teísta, también creyendo en un ser supremo, panteísta, que es también algo que vamos a mirar, el agnóstico, que es... Entonces, miremos la mezcla de todo esto. Entonces, en otras palabras, el espiritualismo es el espiritismo con un nombre más rebuscado. Es doctrina de demonios. Una cosa es ser espiritual y otra espiritualista. Por eso no debemos confundirnos con los términos. El espiritualismo acepta la reencarnación y la evolución del espíritu. Entonces ya cuando veamos, por ejemplo, gnosticismo, nueva era y demás eh, sectas orientales que aceptan la reencarnación y la evolución del espíritu, podríamos decir que el espiritualismo lleva al hombre, según ellos, a crecer, a crecer, a crecer espiritualmente para convertirse en Dios, totalmente demoníaco, porque es el principio de Satanás. Con que, ¿qué le dijo Satanás a Eva? Con que Dios os ha dicho. No, lo que pasa es que si sus ojos son abiertos, serán semejantes a Dios. Eso es lo que busca Satanás. Por eso es preciso entender estos tremendos engaños. Bueno, esta última me quedó un poquito reprimida ahí, pero bueno. El estoicismo. El estoicismo es la escuela filosófica griega fundada por Zenón de Sitio del 334 al 262 a.C. Comprende esta doctrina y los que la siguen. Eh, el nombre se deriva del griego estoa, que quiere decir pórtico. De ahí vienen los estoicos, estoicismo. Estoa quiere decir puerta, porque Zenón enseñaba en la puerta o en el pórtico llamado poikile, que quiere decir pintado, en la puerta de Atenas. El estoicismo afirma que la sabiduría y la felicidad se derivan de la virtud. Esta consiste en vivir conforme a la razón, sometiéndose a las leyes del universo, a fin de lograr la imperturbabilidad del espíritu, o sea, imperturbable, lo llamado ataraxia. Es como una forma de panteísmo empirista, o sea, acuérdense del empirismo, que pretende volver al hombre insensible a los males físicos mediante la obediencia irrestricta a las leyes del universo. Ahora miremos otro más familiar para nosotros. El evolucionismo. El evolucionismo es una filosofía científica que enseña que el cosmos se desarrolló por sí mismo. Con eso estamos familiarizados porque nos lo enseñaron a todos en el colegio y lo siguen enseñando. Y también que el hombre y los animales han llegado a existir por desarrollo
a partir de lo imperfecto hasta llegar a su presente estado avanzado. Con este estamos muy familiarizados. Y todo esto por medio de sus propias fuerzas. Pero hay unas teorías del evolucionismo que realmente necesitan de mucha fe para creerlas. Hace falta más fe para creer en la evolución o en sus teorías, en la hipótesis de la evolución, que para creer en las enseñanzas de la Biblia, que son más razonables. Es decir, que fue Dios el que creó todas las cosas, como nos dice la palabra en Génesis, como nos lo afirma la palabra allí en esas citas bíblicas. El gnosticismo, acuérdense que habíamos visto agnosticismo. Ahora miremos otro ismo que es el gnosticismo. El gnosticismo viene de la palabra griega gnósticos, capaz de conocer, quiere decir, capaz de conocer o conocedor. En teoría es el conocimiento místico de los secretos divinos por vía de una revelación. Ese conocimiento comprende una sabiduría sobrenatural capaz de llevar a los individuos a un entendimiento completo y verdadero del universo y de esa forma a salvarse del mundo malo de la materia. ¿Estamos ahí? Se opone radicalmente al mundo y enseña la mortificación del cuerpo y el rechazo de todo placer físico. Es panteísta y según algunas tradiciones no confirmadas, lo cultivaba Simón el Mago, el cual el apóstol Pedro reprendió en Samaria, según la tradición. No es que diga la Biblia eso, pero según la tradición. Entonces, mis amados, vemos aquí como muchas cosas, y todavía nos faltan algunos ismos, que voy a nombrarles así rápidamente, están vigentes en la sociedad. Yo voy a pasarles el material. Si alguno quiere preguntar, aportar, puede levantar su mano, algunos de los que están ahí en lo virtual o algunos de los que estamos aquí. Hasta el momento, ¿cómo vamos? Eh, yo sé que nos detenimos un poquito ahí en el istmo, pero es que aquí estamos comprendiendo, es una introducción clave. Yo les voy a dar el material y les voy a recomendar, permítanme aquí a ver si logro ver aquí, les voy a recomendar un material también para que ustedes lo tengan presente. Permítanme un momentico, voy a sacarlo acá. Y les voy a dar la bibliografía también. Les recomiendo un diccionario que ustedes lo pueden conseguir en virtual. Es más, se lo voy a enviar ahorita mismo ahí en el... bueno, lo envío a donde dice Fundación Tecnológica. O a donde, ¿cómo se llama el Fundación Tecnológica? Ese es el grupo, ¿cierto? Eso. Ah, sí, perfecto. Ahí les acabo de enviar un material excelente que ahí ya lo pueden abrir y tener en su teléfono. Ese es un diccionario que usted va a encontrar ahí. Se llama Nuevo Diccionario de Religiones, Denominaciones y Sectas. Usted busca, quiere saber, por ejemplo, un ejemplo. Empieza con amor.
amor, que eso la vamos a ver, A-M-O-R-C, y entonces explica, ¿qué es amor? Usted ve en algún lado eso y dice, eso de amor, tan bonito, suena como amor, pero al final tiene una C y está puntuado, entonces dice, Movimiento Rosacruz, se trata de las siglas de Antiquus Mysticus Ordo Roseo Crucis u Orden Antiguo y Místico del Rosacruz. Y dice, la fundación de este movimiento en Estados Unidos se remonta a 1909. Su fundador norteamericano fue Spencer Lewis y se ha extendido a muchos países mediante la distribución de literatura y la organización de logias, grupos de estudio. Es una versión moderna de los antiguos Rosacruces. El interés en la nueva era les ha proporcionado la oportunidad de resurgir con mayor fuerza. Tremendo, ¿no? Entonces, ese material, eso se va a convertir en una herramienta para el estudioso y el que quiera conocer y sencillamente vaya, y usted mismo ahí busca humanismo y ahí lo busca. Mejor dicho, ahí está todo, como también habla de las buenas doctrinas o de las sanas doctrinas. Bueno, miremos un poquito ya para ir terminando. ¿Hay alguno que haya levantado la mano para alguna inquietud, pregunta? Ok. Tengo aquí otra parte. Esa también está muy ligada a nosotros y es ya tan familiar, que es el humanismo. Ese es otro ismo. Y el humanismo es una filosofía que busca separar de la idea de Dios al hombre, totalmente. Entonces, ahorita se habla de la Colombia humana. Y la mayoría de digamos, de las políticas, por llamarlo política, de izquierda se basan en el humanismo. El humanismo es una filosofía eh, que el hombre es el centro. En el humanismo no es Dios el centro. Es el hombre el centro de todas las cosas. Y aún son tan peligrosos que hablan de Dios. Porque ellos ven a Dios como lo que ellos necesitan para hacer lo que ellos quieren, según el Dios de ellos. Y vamos a mirar un poquito. Entonces, el hombre es el centro de todas las cosas. El hombre es el centro del universo. O sea, desplaza a Dios por el hombre. Él es el centro de la filosofía y de todas las razones filosóficas. ¿Sí? Este movimiento surgió a finales del siglo XIV y Carlos Marx, hijo de un pastor, es el fundador del humanismo comunista. ¿Me acuerdas que yo tengo un librito, de pronto traerle a las hermanas un librito que se llama El verdadero Carlos Marx? Es un libro pequeño, donde ahí encontramos la historia de Carlos Marx. Él es hijo de un pastor y fue un hijo rebelde. Y en su propia sacó sus teorías. Y hoy en día muchos, no, el marxismo. Y Marx era un ser humano caótico. ¿Cómo? Bueno, de todo. Entonces ahí se funda el humanismo. Imagínense cómo, claro, el humanismo pretende el ateísmo en los colegios. El humanismo pone al ser humano por encima de todo, o sea, tú puedes ser lo que quieras. Cuando vamos al humanismo nos damos en cuenta cuál es ¿cómo se llama? El plan de gobierno de estos gobernantes actuales, sobre todo de izquierda, ¿no? No solamente en Colombia, sino en donde haya, ellos son humanistas por excelencia. Disfrazan el tema de Dios, a veces se hace creer, caso de Venezuela, que se acercan a los pastores, caso de lo que están pretendiendo acá,
Por eso no debemos dejarnos engañar. Y por eso es tan importante, hermanos, entender todos estos principios. Exacto. O sea, es que aquí mi esposa dice que entonces ahí se está viendo lo que hoy se ve, que el niño puede ser lo que quiere ser y fíjese que aquí nomás en nuestra alcaldía dice, en Bogotá se puede ser lo que quiera. Y lo que vemos tristemente, ¿no? Cómo se le da fuerza a estas comunidades, más que a las comunidades de fe. Porque lo que interesa al humanismo, la degradación del ser humano, con sus intereses también particulares de dominio. Hay otra parte, el liberalismo. El liberalismo es la libertad mental sin reservas. No se refiere al partido político, pero sí es una fuente filosófica. Es un sistema que afirma que el hombre en sí mismo es bueno, puro y justo, y no necesita nada más. El hombre como tal, en su esencia, es bueno, puro y justo. Y que no existe el infierno real, que el futuro del hombre es incierto, que la Biblia es falible, pero dice que Dios es el Padre universal de todos. A usted le puede salir alguien diciendo, sí, nuestro Padre universal, y usted dice, también es cristiano. Y no, ojo, tranquilo que todo esto les va a quedar en el material. Luego, eh, dice el liberalismo que por creación todos somos hijos de Dios. ¿Ustedes han oído eso en algún lado? Y tenemos así nuestra felicidad garantizada. Pero la palabra me dice que hijos de Dios somos aquellos que aceptamos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. De resto somos criaturas. Y vienen pues otras partes como el materialismo. Ya voy terminando para qué. El materialismo afirma que la filosofía debe explicar los fenómenos no por medio de los mitos religiosos, sino por la observación de la realidad. Enseña que la materia increada e indestructible es la sustancia de la cual se componen todas las cosas. Materialismo, o sea, es el origen de todo. Y al cual de todo esto materialista se reduce. O sea, la generación y corrupción de las cosas obedecen a una necesidad no sobrenatural. Es necesario que la tierra se dañe y se regenere. ¿Sí? Y mire cómo es el engaño de sutil. Y es natural. No obedece a un destino ni a algo divino, sino a las leyes de la física. Entonces, según esta filosofía, el alma forma parte de la naturaleza y obedece a las mismas leyes que rigen su movimiento. El alma es de la naturaleza. Por allá dicen, uno se muere y nada se lleva, eso, el infierno no existe, el cielo tampoco. ¿Se han oído eso? Ahí está el materialismo. El hombre es materia, como todas las demás cosas, se muere y se va a la tierra y se vuelve abono y vuelve, pero ya, de ahí no más, de ahí no pasa. Ese es el materialismo. Y para terminar, el monismo, ¿me acuerdan que quedamos ahí? El monismo. Los sistemas monistas son variados y contradictorios, pero tienen una nota en común. Es la reducción de todas las cosas y de todos los principios a la unidad. Las sustancias, las leyes lógicas o físicas y las bases del comportamiento se reducen a algo, un principio fundamental, único y unitario, que todo lo explica y todo lo contiene. Ese principio puede ser llamado Dios, naturaleza, cosmos, éter o cualquier otra cosa, pero es lo único y ya. Eso, el monismo se mezcla en muchas de las sectas y las herejías para decir lo único o la única verdad es esta y no más. No aceptamos nada más.
¿Listo? Mis amados, vamos a dejar ahí para que puedan descansar. Em, Van a tener material. Ese diccionario que les recomendé, ya lo tienen ahí. Úsenlo. Investiguen en él. Les va a ser muy útil. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por permitirnos compartir estas enseñanzas basadas en tu palabra, en tu verdad. Señor, oro por los hermanos que están en la virtualidad, como los que llegaron a este lugar. Y Padre, te pido que nos guíes por tu Espíritu Santo y por tu palabra, para no ser engañados, Señor. Enséñanos a discernir, como dice tu palabra, a escudriñarlo todo y a tomar lo que es bueno y a desechar lo que no. Todo lo bueno, todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar, dice tu palabra. Quita de nosotros todo aquello que venga a desviarnos de la fe y de la confusión. Danos discernimiento en estos tiempos para que el espíritu del inicuo no avance, sino danos más bien una doble porción de tu Espíritu Santo. Y conforme a tu palabra te pedimos sabiduría e inteligencia para guiarnos en el camino de la salvación y no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, sino seguir por el camino justo y no dejar que nadie nos engañe. Y más bien oramos por todas estas personas que se han dejado engañar por las filosofías huecas y sutilezas, como dice tu palabra, y se han desviado de la verdad absoluta en Cristo. Por eso, Señor, hoy te pedimos que nos lleves también a evangelizar, pero con autoridad y sabiduría, a entender y no ser engañados, sino más bien oramos por aquellos que deben conocerte a ti. Y nosotros que te conocemos, te pedimos que nos sustentes en la fe y en la verdad de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, el Señor les bendiga grandemente, con la bendición y el favor de Dios. Nos veremos dentro de 8 días de nuevo para continuar con este tema. Eh, y voy a ya enviarles este resumen para que ustedes lo investiguen, lo leen. Todavía nos quedan algunos sismos, pero en la siguiente clase vamos más bien a mirar ya lo que es. Ustedes les queda este material, entonces ya en la siguiente clase vamos a ver, a entrar ya en materia con la religión de Egipto y de Babilonia. De ahí se desprenden muchas sectas, la religión de Egipto y Pastor de Babilonia. Francisco, buenas noches, Dios me lo bendiga, muchas gracias, bonita clase. Buenas noches, mis amados, bendiciones para todos. Un abrazo para todos. Bendiciones. Amén, Apóstol Francisco, Dios me lo bendiga también. Muchas gracias por la enseñanza. Muy buena, de verdad. Con Buena todo gusto, mi enseñanza. amado, gloria a Dios. Gracias. Bendiciones, mi amada. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones, que descansen.